Una de cada 4 personas mayores de 65 años sufre una caída cada año. Y la mayoría nunca lo vio venir. Sus piernas se sentían bien, hasta que de pronto dejaron de estarlo. Y para entonces, lo que estaban comiendo ya había influido. Verás algunas de las verduras en las que hemos confiado durante décadas, las que crecimos creyendo que siempre eran buenas para nosotros. Podrían estar actuando silenciosamente en nuestra contra después de los 60. No porque sean malas, sino porque el cuerpo ha cambiado. La digestión se vuelve más lenta, los riñones más sensibles. Incluso la forma en que manejamos el azúcar en sangre y la inflamación cambia con la edad. Lo que antes nutría, ahora podría estar generando tensión. En este video vamos a recorrer 10 verduras que los adultos mayores deberían mirar con más atención. Algunas te sorprenderán. Y lo más importante, hablaremos de alternativas suaves, formas de ajustar, no de renunciar. Porque envejecer no se trata de evitarlo todo. Se trata de escuchar. Y de aprender qué cosas aún te benefician. Y cuáles ya no. Así que si estás listo, comencemos. Parte 1. Los guisantes, pequeños dulces y problemáticos. A primera vista los guisantes parecen inofensivos. Son pequeños, dulces, familiares. El tipo de alimento que se añade a guisos, sopas o a esa bolsa de verduras congeladas en el fondo del congelador. Pero para los adultos mayores, especialmente después de los 60, los guisantes pueden estar generando problemas silenciosos, de esos que al principio ni se notan. Hablemos del azúcar en sangre. Aunque los guisantes no son caramelos, el cuerpo los procesa con una urgencia sorprendente. Tienen una carga glucémica más alta de lo que mucha gente cree, lo que significa que se descomponen rápidamente y liberan azúcar en la sangre. Y en un cuerpo donde la sensibilidad a la insulina ya ha comenzado a disminuir, eso puede convertirse en un problema. Provoca bajones de energía, cambios de humor y con el tiempo resistencia a la insulina. Para algunos, es el comienzo de una diabetes tipo 2. Para otros, solo un desgaste lento día tras día sin saber por qué. Pero eso no es todo. Los guisantes también son ricos en purinas. Dentro del cuerpo las purinas se descomponen en ácido úrico. Y cuando hay demasiado, se acumula en las articulaciones. El resultado, hinchazón, dolor, rigidez en tobillos o dedos, especialmente por la noche. Para quienes tienen antecedentes de gota, los guisantes podrían estar alimentando el problema. Y aunque no tengas gota, el exceso de purina sobrecarga los riñones, haciéndolos trabajar más de la cuenta para eliminar lo que el cuerpo ya no necesita. Luego está la digestión. ¿Alguna vez te has sentido hinchado después de una comida saludable y no sabes por qué? Los guisantes podrían ser parte del misterio? Contienen almidones resistentes y compuestos como lectinas que son difíciles de digerir, especialmente cuando los niveles de enzimas digestivas disminuyen con la edad. Eso se traduce en más gases, molestias e incluso pequeños cólicos que pasan desapercibidos, hasta que se vuelven rutina. Pero no te preocupes, eso no significa que los guisantes sean el enemigo. Si te gusta su sabor, su recuerdo, su calidez, no tienes que renunciar a ellos por completo. Solo escucha a tu cuerpo. Prueba con porciones más pequeñas. Observa cómo te sientes y de vez en cuando considera cambiarlos por calabacín, al vapor o judías verdes. Son más suaves para el azúcar en sangre, más fáciles para los riñones y lo bastante verdes como para seguir siendo familiares. Porque la verdad es que los guisantes pueden parecer inocentes, pero en un cuerpo que envejece, pueden alterar en silencio el equilibrio que tanto necesitas proteger. Parte 2. Espárragos, héroes saludables o presión innecesaria. Durante mucho tiempo los espárragos han ocupado un lugar privilegiado en los platos saludables. Son brillantes, elegantes, llenos de vitaminas. El tipo de verdura que parece la elección correcta cuando quieres comer bien. Y para muchas personas lo es. Pero con la edad, los espárragos muestran otra cara.
una que no aparece en los titulares, pero que se manifiesta en articulaciones doloridas, riñones cansados y molestias nocturnas inesperadas. La razón: los espárragos también son altos en purinas al igual que los guisantes. Y como ya sabes, las purinas se convierten en ácido úrico dentro del cuerpo. En un cuerpo joven ese ácido se elimina fácilmente. Pero después de los 60, los riñones ya no funcionan con la misma eficiencia. El ácido úrico se acumula, se instala en las articulaciones y activa la inflamación. Y así una comida saludable puede terminar en un dedo hinchado, una noche inquieta o ese dolor sordo en las rodillas que nunca se va. Pero hay más. Los espárragos también son diuréticos naturales. Hacen que orines con más frecuencia. Y aunque eso suene beneficioso o depurativo en adultos mayores, puede provocar algo totalmente diferente: deshidratación, desequilibrio de electrolitos, caídas de presión arterial que pueden causar mareos o confusión. Y lo más difícil es que el reflejo de la sed disminuye con la edad. Así que cuando sientes sed, ya es posible que tu cuerpo esté más deshidratado de lo que crees. Para quienes tienen problemas renales, los espárragos pueden exigir aún más. Piensa en tus riñones como un motor viejo y leal. Seguirán funcionando, pero si los forzamos demasiado sin darle mantenimiento ni descanso, algo se desgasta. Los espárragos, con toda su fibra y brillo, pueden ser esa presión extra que tus riñones no necesitaban hoy. Entonces, ¿qué hacer? No tienes que eliminarlos para siempre. Pero escucha, modera, equilibra. Si decides seguir comiéndolos, asegúrate de acompañarlos, siempre con agua. Y considera reemplazarlos de vez en cuando por hojas verdes más ligeras, bok, choy, rúcula o incluso unas hojas de lechuga mantecosa, aliñadas con aceite de oliva. Porque aunque los espárragos parezcan héroes del clean eating, pueden estar pidiéndole demasiado a un cuerpo que solo quiere volver a sentirse bien. Parte 3. El maíz. Dulce, nostálgico y complicado. El maíz es reconfortante. Desde las mazorcas con mantequilla en barbacoas familiares, hasta los tazones tibios de crema de maíz en días lluviosos, o el puñado de palomitas en noches de película, es ese tipo de comida que sabe a hogar. Pero aunque sea dulce y familiar, el maíz tiene una complejidad silenciosa, especialmente después de los 60. Hablemos primero del azúcar en sangre. A pesar de ser un alimento natural, el maíz tiene un índice glucémico alto, especialmente cuando se consume procesado en forma de cereales, harinas o snacks. Eso significa que se convierte en azúcar rápidamente, demasiado rápido. En un cuerpo que ya lucha contra la resistencia a la insulina o la prediabetes, esta subida repentina de azúcar puede provocar altibajos pronunciados. En un momento estás lleno de energía. Al siguiente te sientes agotado, irritable, confundido. Y si ocurre una y otra vez, no solo afecta tu ánimo, lentamente desgasta tus células. Luego está la digestión. ¿Alguna vez has notado granos de maíz casi intactos en tus deposiciones? Esto sucede porque el maíz contiene celulosa, una fibra que el cuerpo humano no digiere completamente. En adultos mayores cuya producción de enzimas digestivas ya está reducida, esto es más que una incomodidad pasajera. Puede causar hinchazón, estreñimiento, calambres y una sensación de pesadez que dura mucho después de la comida. Y si tu intestino ya es sensible por colon irritable, diverticulosis, o simplemente por el enlentecimiento propio de la edad, el maíz podría ser exactamente lo que hace que tu digestión se sienta lenta e impredecible. Pero aún hay más. El maíz moderno suele ser genéticamente modificado y cultivado, con pesticidas fuertes. Uno de ellos, el glifosato, se ha relacionado con alteraciones en la flora intestinal e inflamación. Para los adultos mayores cuyos riñones ya trabajan más duro de lo habitual, estos residuos químicos pueden acumularse silenciosamente, añadiendo estrés sin síntomas claros. Además, el maíz es alto en ácidos grasos omega 6. Por sí solos no son dañinos, pero cuando la cantidad de omega 6 supera en mucho al omega 3, como ocurre habitualmente, aparece la inflamación crónica. Ese tipo de inflamación que empeora la artritis exige más al corazón
y convierte pequeñas molestias en dolores cotidianos. ¿Qué hacer entonces? No necesitas despedirte del maíz para siempre, pero sí conviene ser más consciente. Opta por maíz orgánico y no transgénico siempre que puedas. Deja los snacks procesados para ocasiones especiales, no como rutina diaria. Y si sientes ganas de algo cálido y reconfortante, prueba con batata boniato, quinoa o cebada. Porque aunque el maíz parezca inocente, en los adultos mayores puede despertar algo más que nostalgia. Parte 4. Hongos. Magia o complicaciones silenciosas. Los hongos siempre han tenido algo de magia silenciosa. Crecen en la sombra. Son ricos en vitaminas B antioxidantes y a veces incluso se los considera alimento para el sistema inmunológico. Durante años han sido protagonistas de sopas salteados y blogs de bienestar. Pero al envejecer los hongos se vuelven complicados. No porque ellos hayan cambiado, sino porque nuestro cuerpo sí. Verás, los hongos son lo que los científicos llaman bioacumuladores. Eso significa que absorben todo lo que les rodea, no solo agua y nutrientes, sino también metales pesados y toxinas del suelo. En condiciones limpias y orgánicas no hay problema. Pero en grandes cultivos comerciales, donde el suelo puede contener arsénico, plomo o cadmio, los hongos lo absorben todo y no lo liberan. En un cuerpo joven y saludable, estos metales quizás se eliminen sin complicaciones. Pero para los adultos mayores, especialmente aquellos con un sistema de desintoxicación más lento o con función renal reducida, estos metales pueden acumularse silenciosamente, a lo largo de meses, a lo largo de años, y podrían contribuir a síntomas como confusión mental, fatiga, irritación nerviosa, disminuciones sutiles de memoria y coordinación de esas que solemos atribuir a la edad, aunque quizá haya algo más detrás. Pero hay otra preocupación más. Muchos hongos comunes, especialmente los champiñones blancos, contienen un compuesto llamado agaritina. En dosis altas, la agaritina ha demostrado tener efectos potencialmente dañinos en estudios con animales. Aún falta más investigación en humanos, pero algo está claro. Cocinar los hongos reduce la agaritina. Consumir hongos crudos en ensaladas wraps o platos fríos conserva intacta esta sustancia. Así que si los hongos forman parte habitual de tu dieta, es fundamental que siempre los cocines bien. Saltéalos. Hornéalos. Permite que el calor haga su trabajo. Pero aquí viene algo que muchos nunca sospechan. Algunos adultos mayores desarrollan nuevas sensibilidades con el tiempo, y los hongos pueden ser uno de esos detonantes silenciosos. Quizás notes hinchazón, picor, erupciones en la piel, una sensación extraña de cansancio después de las comidas, incluso dolores articulares aparentemente inexplicables. Y sin embargo, siempre que los hongos están en el plato, tu cuerpo responde. Es algo fácil de pasar por alto. Pero si últimamente te sientes raro y no logras entender por qué tal vez los hongos merezcan una segunda mirada, ¿qué puedes hacer entonces? Primero, elige hongos orgánicos, siempre que puedas. Segundo, nunca los comas crudos. Y sobre todo, escucha a tu cuerpo. Si tu digestión mejora sin ellos, si tus articulaciones se sienten más ligeras, tu cabeza más clara, ahí tienes tu respuesta. Porque a veces los alimentos que nos ayudaron en una etapa pueden estar exigiendo demasiado en otra. Parte 5. El repollo, nutritivo, humilde y difícil de digerir. El repollo siempre ha tenido un encanto humilde. Es crujiente económico y a menudo se alaba como un héroe para perder peso y mejorar la digestión. Bajo en calorías, alto en fibra, rico en antioxidantes. ¿Qué podría salir mal? Pero después de los 60 hasta el repollo requiere un poco más de cuidado. Verás, el repollo pertenece a una familia de vegetales llamada crucíferas, igual que el brócoli, la col rizada y la coliflor. Estas verduras tienen fama por sus compuestos anticancerígenos, y eso es cierto.
pero también contienen algo más: goitrógenos. Los goitrógenos son sustancias naturales que interfieren en cómo tu tiroides absorbe el yodo. Y el yodo es justo lo que la tiroides necesita para producir hormonas, esas que regulan tu metabolismo, energía y claridad mental. Para alguien con una tiroides sana, consumir un poco de goitrógenos de vez en cuando no es preocupante. Pero en adultos mayores, especialmente aquellos con una tiroides lenta, aumento de peso inexplicable, fatiga constante o confusión mental, los goitrógenos pueden profundizar silenciosamente el desequilibrio. El cuerpo se ralentiza más aún, la niebla mental se espesa y la causa permanece oculta, a menos que sepas dónde buscar. Pero no solo afecta a la tiroides. El repollo también contiene un azúcar llamado rafinosa, un carbohidrato complejo que fermenta en el intestino. En cuerpos jóvenes, esto quizás solo provoque gases leves, pero en adultos mayores con digestión más lenta e intestinos sensibles, suele causar hinchazón persistente, cólicos e incluso reflujo ácido. Esa sensación de plenitud que dura demasiado después de una comida. Ese malestar gaseoso repentino y aparentemente inexplicable. El repollo podría ser el culpable silencioso. Y aún hay más. El repollo crudo, especialmente en ensaladas o coleslaw, contiene compuestos como oxalatos y fitatos. Estos se unen a minerales esenciales como el calcio y el zinc, dificultando su absorción. Y para personas mayores que ya tienen más riesgo de osteoporosis, problemas de memoria o inmunidad baja, esos minerales importan más que nunca. ¿Significa esto que ya no puedes comer repollo? Para nada. Pero sí significa que la forma de prepararlo importa mucho. Cocinar el repollo hirviéndolo al vapor o salteándolo reduce significativamente los goitrógenos y hace más digeribles esas fibras difíciles. Fermentarlo para hacer chucrut o kimchi lo transforma completamente, reduciendo sus goitrógenos y aportando probióticos que calman el intestino. El único verdadero problema aparece cuando se come crudo en grandes cantidades día tras día, por alguien cuyo cuerpo ya está pidiendo suavidad. Así que si últimamente te sientes cansado, hinchado, confundido, o tu tiroides ha estado luchando silenciosamente, quizás no sea solo la edad. Quizás sea tu repollo, pidiendo un poco más de cocción. Parte 6. La berenjena. Elegante, sabrosa, pero exigente con la edad. La berenjena tiene algo elegante. Con su piel morada y brillante y su textura cremosa, forma parte de muchos platos favoritos, desde guisos mediterráneos hasta salteados asiáticos. Se siente sustanciosa, nutritiva, reconfortante. Pero a medida que el cuerpo envejece, ese confort puede venir acompañado de complicaciones. Verás, la berenjena pertenece a una familia de vegetales llamada solanáceas. Tomates, patatas, pimientos, todos forman parte de esa misma familia. Y dentro de esta familia hay un compuesto llamado solanina. La solanina es una defensa natural para la planta, pero en algunas personas, especialmente en adultos mayores, con problemas articulares, puede desencadenar inflamación. Esa rigidez en los dedos al despertar. Ese dolor en las rodillas después de cenar. Esa leve hinchazón que no puedes explicar del todo. La berenjena podría estar jugando un papel silenciosamente, sin avisos, sin hacer ruido. Para quienes viven con artritis gota o dolor crónico en las articulaciones, este compuesto puede transformar una comida simple en una incomodidad persistente. Pero la historia no termina ahí. La berenjena también contiene oxalatos, los mismos compuestos que se encuentran en espinacas o kale, capaces de unirse al calcio y formar piedras en los riñones. Para alguien con historial de cálculos o riñones que ya trabajan más duro, los oxalatos no son solo una nota nutricional al margen. Son una preocupación real. Luego está la digestión. La piel y las semillas de la berenjena son fibrosas, densas y para muchos adultos mayores difíciles de digerir. Especialmente si hay menos enzimas digestivas o si el estómago se ha vuelto más sensible con los años. ¿Alguna vez te has sentido hinchado después de una berenjena a la parmesana? ¿Con cólicos después de un salteado de verduras?
La berenjena podría ser la causa oculta, especialmente si estaba poco cocida o frita. Y aún hay algo más sutil. Algunas personas, a menudo sin saberlo, tienen pequeñas sensibilidades a la berenjena. Hormigueo en la boca. Picor repentino en los labios. Una erupción que aparece horas después. Lo ignoran. Culpan al clima, al condimento, al estrés. Pero a veces, solo es la berenjena. Entonces, ¿qué hacer? No necesitas eliminarla del todo, pero sí suavizarla. Cocínala bien, ásala hasta que quede tierna, hazla a la parrilla, hasta que la piel ceda. Cocinarla descompone la solanina y facilita su digestión. Pélala si lo necesitas, especialmente si la piel te resulta pesada. Y si has sentido dolor articular, incomodidad digestiva o fatiga persistente tras las comidas, haz una pequeña pausa de las solanáceas. 2 semanas. Simplemente observa. Tu cuerpo hablará. Y cuando lo hagas, sabrás. La berenjena quizá no sea peligrosa, pero tampoco es neutral. No cuando el cuerpo ha cambiado. No cuando el objetivo es paz, más que sabor. Parte C. Las patatas. Cálidas, familiares, pero exigentes. Las patatas son reconfortantes. Nos recuerdan cenas caseras, reuniones familiares, algo tibio y familiar en el plato cuando afuera el mundo parece incierto. En puré, al horno, asadas, fritas, suaves por dentro, doradas por fuera. Para muchos han estado ahí toda la vida. Pero después de los 60, la comodidad a veces tiene un precio. Empecemos con el azúcar en sangre. Las patatas, especialmente las blancas, tienen uno de los índices glucémicos más altos entre todas las verduras. Eso significa que en cuanto las comes, comienzan a convertirse en azúcar rápidamente. Casi más rápido de lo que el cuerpo puede manejar. Y en un cuerpo envejecido donde la insulina ya no responde como antes, ese aumento de azúcar puede ser brusco. Y la caída que sigue, fatiga repentina. Cambios de humor. Confusión mental. Para algunos solo es una pequeña bajada por la tarde. Para otros puede marcar el inicio de algo más serio, un lento deslizamiento hacia la resistencia a la insulina, o una diabetes tipo 2 más complicada. Luego está la inflamación, especialmente cuando las patatas se comen fritas en forma de chips, papas fritas o hash browns crujientes. Al cocinarse a altas temperaturas, las patatas forman acrilamidas, unos compuestos químicos asociados con estrés oxidativo, inflamación e incluso un mayor riesgo de cáncer. Para los adultos mayores que ya luchan con artritis, rigidez articular o enfermedades crónicas, esos bocados crujientes pueden amplificar silenciosamente su malestar. Pero hay otra capa más. La sal. La mayoría de los platos con patata llevan sal añadida, a veces en exceso. En comidas procesadas o congeladas, esa sal no es solo condimento, es una carga diaria. Para alguien con presión arterial alta o riñones sensibles, ese sodio añadido significa más que sabor. Retiene líquidos en los tejidos, eleva la presión arterial y obliga al corazón a trabajar más en cada latido. Sí, las patatas tienen nutrientes. Contienen potasio, vitamina C y fibra, especialmente cuando se conserva la piel. Pero esos beneficios suelen desaparecer cuando la patata es pelada, muy cocida, frita o enterrada bajo mantequilla, crema y sal. ¿Qué puedes hacer entonces? No tienes que abandonarlas del todo, pero quizás sí reinventarlas. Limítalas a 1 o 2 veces por semana. Prefiere hervirlas o cocerlas al vapor en lugar de freírlas. Conserva la piel para mantener la fibra. Evita salsas pesadas y cámbialas por aceite de oliva con un toque de hierbas. Y si estás abierto a alternativas, la batata boniato es una opción más suave y nutritiva. Se digiere más lentamente. Es rica en beta-caroteno y suele provocar menos inflamación. Porque aunque las patatas hayan estado siempre con nosotros, quizás ahora sea el momento de estar nosotros con nuestro cuerpo. Parte 8. La espinaca. Superalimento o riesgo silencioso.
La espinaca ha sido durante mucho tiempo vista como un superalimento. Es rica en hierro, llena de fibra cargada de antioxidantes. Los médicos la recomiendan. Los nutricionistas la elogian. Incluso ciertos marineros de dibujos animados la usaban para fortalecerse en segundos. Pero para adultos mayores, la historia no siempre es tan sencilla. Porque lo que le daba a la espinaca su color verde brillante, también le da algo más: oxalatos. Los oxalatos son compuestos naturales que se unen al calcio dentro del cuerpo. Y cuando hay demasiados oxalatos acumulados, no solo pasan desapercibidos. Pueden formar cristales, afilados, resistentes. Los llamamos piedras en los riñones. Para cualquiera que haya sufrido ese dolor, es inolvidable, agudo, repentino, a veces enviándote directo al hospital. Y para las personas mayores de 60 años, cuyos riñones ya trabajan más de lo normal, la espinaca puede empujar silenciosamente esos órganos al límite. Pero no solo los riñones se ven afectados. Aquí va algo que muchos no saben. La espinaca está llena de calcio, pero debido a los oxalatos, ese calcio es más difícil de absorber. Entonces, en lugar de fortalecer tus huesos, puede pasar de largo sin utilizarse. Y con el tiempo eso significa huesos más frágiles, más propensos a fracturas. Para personas mayores con riesgo de osteoporosis, esto no es algo menor. Aún así, el problema no es la espinaca en sí misma, sino la cantidad, la frecuencia y la forma en que la consumes. Una ensalada de espinacas ocasionalmente no es un problema. Pero espinaca cruda cada día en batidos. Grandes puñados en ensaladas día tras día. Ahí es cuando empiezan las dificultades. La buena noticia es que puedes mantener la espinaca en tu vida sin dejar que te desgaste. Hiérvela, cocínala al vapor. Cocinar la espinaca puede reducir hasta un 80% sus niveles de oxalatos. Combínala con alimentos ricos en calcio como yogur, queso o almendras para equilibrar sus efectos. Y varía tus verduras verdes. No permitas que la espinaca cargue todo el peso. Mézclala con rúcula, lechuga romana, lechuga mantecosa. Opciones más suaves que ofrecen variedad y comodidad. Algunas personas también notan dolor articular, rigidez, e incluso brotes de gota después de comer verduras altas en oxalatos como la espinaca. Así que si te has sentido extraño últimamente con dolores, confusión mental o molestias en los riñones difíciles de explicar, haz una breve pausa con la espinaca. 2 semanas. Deja que tu cuerpo hable, porque suele susurrar antes de gritar. La espinaca sigue siendo valiosa, sigue aportando nutrientes, todavía merece un lugar en la mesa, pero después de los 60 tu cuerpo merece paz tanto como energía. Parte 9. Kale. Superalimento o carga silenciosa. La col rizada kale lleva una corona en el mundo de la alimentación saludable. Está en batidos, ensaladas, jugos verdes. Es rica en vitamina C, calcio y antioxidantes. Es intensa, oscura, de hojas firmes, la clase de alimento que te hace sentir orgulloso al añadirlo al plato. Pero detrás de esa corona, el kale esconde algo más. Un reto silencioso especialmente para cuerpos que envejecen. Como la espinaca, el kale es alto en oxalatos. Estos compuestos naturales se unen al calcio y pueden formar piedras en los riñones. Para adultos mayores, especialmente aquellos con función renal reducida o historial de cálculos renales, esta acumulación puede ser más que incómoda. Puede volverse peligrosa. Pero las preocupaciones con el kale no acaban en los riñones. El kale, al igual que la col o el brócoli, es una verdura crucífera. Esto significa que contiene goitrógenos, sustancias que interfieren en la capacidad de la tiroides para absorber el yodo. La tiroides puede parecer pequeña, pero tiene un gran papel en la energía, el peso, la claridad mental e incluso la temperatura corporal. Cuando se vuelve lenta la vida, también se siente más lenta, más fría, más confusa, más pesada. Si te sientes sin energía, subes de peso sin razón aparente, o estás cansado, sin importar cuánto duermas, y el kale es parte diaria de tu dieta. Especialmente en batidos crudos,
tu tiroides podría estar dando una pequeña señal de alerta. Luego está la digestión. El kale crudo es duro, fibroso, denso. Para adultos jóvenes puede ser aceptable, pero para adultos mayores con digestión más lenta y estómagos más sensibles, el kale crudo puede provocar gases hinchazón y molestias que permanecen mucho después del último bocado. ¿Significa esto que el kale es malo? Más o en absoluto. Pero como muchas cosas poderosas, debe usarse con moderación. Cocínalo al vapor. Saltéalo. El kale cocido es más suave para el intestino y cocinarlo reduce considerablemente sus goitrógenos y oxalatos. No lo consumas a diario. Alterna con otras verduras verdes, rúcula, acelga suiza, lechuga mantecosa. Permite que tu cuerpo disfrute de variedad, no de repetición. Si preparas jugos con kale, hazlo ocasionalmente. No cada mañana. No como un hábito que tu cuerpo empiece a temer. Porque incluso la comida más saludable, cuando se exagera, se convierte en carga. El kale todavía tiene su lugar. Pero después de los 60 ya no buscas lo que está de moda. Buscas estabilidad. Y estabilidad significa escuchar. Especialmente cuando tu cuerpo susurra, quizás no tanta cantidad. Quizás no hoy. Parte 10. Los pimientos. Bellos, sabrosos. Rojo, amarillo, naranja, verde. Aportan color a cualquier plato. Una textura crujiente a cada bocado. Y una generosa dosis de vitamina C casi sin calorías. Se sienten ligeros, atractivos, frescos. Y para muchos realmente lo son. Pero para algunos adultos mayores, los pimientos podrían estar agregando silenciosamente un peso diferente, el peso de la inflamación. Verás, los pimientos pertenecen a la familia de las solanáceas, igual que la berenjena, las patatas y los tomates. Y como sus familiares contienen un compuesto natural llamado solanina. La solanina protege a la planta. Pero en personas sensibles, especialmente aquellas con artritis o enfermedades autoinmunes, la solanina puede causar molestias en el cuerpo. Esa rigidez matinal en las manos. Ese dolor sordo en las rodillas después del almuerzo. Esa extraña fatiga después de cenar. Los pimientos podrían estar desempeñando un papel silencioso. Pero no solo se trata de inflamación. Los pimientos también tienen pieles gruesas y fibrosas. Para sistemas digestivos más jóvenes, esto es un crujido satisfactorio. Pero en cuerpos mayores con menos ácido estomacal y menos enzimas, esas pieles pueden ser difíciles de digerir. El resultado: gases, hinchazón, cólicos, incluso reflujo ácido que parece venir de ninguna parte. Y luego están esas reacciones sutiles. Para algunos los pimientos pueden desencadenar pequeñas sensibilidades que no parecen graves, solo un poco de picazón, irritación de la piel o una sensación de niebla mental que pasa inadvertida. Pero cuando ocurre con frecuencia, y siempre después de la misma comida, empiezas a notar un patrón. ¿Qué puedes hacer? No necesitas renunciar a los pimientos del todo, pero quizás puedas suavizarlos literalmente. Asarlos o pelarlos reduce su contenido de solanina. Cocinarlos también facilita su digestión. Si notas incomodidad, evita consumirlos crudos. No añadas trozos crujientes a ensaladas o wraps. Observa cómo se siente tu cuerpo. Y si aún quieres color, vitamina C, dulzura, prueba con calabacín, zanahorias o brócoli ligeramente cocido al vapor. Además, aquí tienes un consejo suave: los pimientos rojos suelen irritar menos que los verdes. Están más maduros, son más dulces y tienen niveles más bajos de ciertos compuestos problemáticos, porque al final no se trata de etiquetar alimentos como buenos o malos. Se trata de preguntarte con amabilidad y calma: ¿esto todavía me hace bien? Y estar dispuesto a cambiar, aunque sea un poco, por sentirte mejor. Conclusión. Un recorrido suave por 10 verduras familiares. Hemos recorrido juntos 10 verduras. 10 nombres conocidos. 10 compañeros silenciosos en nuestros platos, cada uno con historias, recuerdos
y quizás algunas lecciones inesperadas. Esto no se trata de miedo, no se trata de abandonar para siempre tus alimentos favoritos. Se trata de conciencia, de escuchar, de entender cómo cambia el cuerpo y adaptarte suavemente a esos cambios, porque después de los 60 las reglas ya no son las mismas. El estómago digiere diferente, los riñones trabajan más duro, las articulaciones hablan más fuerte, y los alimentos que antes te ayudaban, ahora podrían estar exigiendo demasiado. Pero aquí está la parte hermosa. No necesitas resolver todo de golpe. Solo observa. Mantente curioso. Cocina un poco diferente. Cambia una cosa por otra. Descansa cuando tu cuerpo susurre pidiendo pausa. Celebra las comidas que te dejan ligero, no pesado. Y recuerda, la meta no es la perfección, es la paz. Es despertar con menos dolor. Es caminar sin miedo. Es saber que diste a tu cuerpo el cuidado necesario justo ahora, en este capítulo de la vida, donde la sabiduría finalmente encuentra la compasión. Si has visto hasta aquí, me encantaría que dejaras un comentario sencillo abajo. Nada complicado. Solo el número 1. Así sabré que estuviste aquí. Así sabré que recorriste este camino conmigo hasta el final. Y si alguna de estas verduras te sorprendió, o si últimamente tu cuerpo ha intentado decirte algo, compártelo. Tu historia podría ayudar a alguien más de lo que imaginas. Hasta la próxima, cuídate mucho. Has llegado hasta aquí. Mereces sentirte fuerte, ligero y saludable. No solo algún día, sino empezando hoy mismo. Nos vemos en el próximo video, amigo. Hasta entonces. Mantente amable, mantente sabio y mantente fuerte.